Que Dios les bendiga, caminando por la palabra de Dios. En esta oportunidad nos vamos al libro de Génesis, en un pasaje en donde el Señor habla a Abraham. No sabemos si entre el tiempo en que le dio la promesa y el tiempo en que él ahora le habla el Señor, ocurrieron otros eventos en donde el Señor le hablaba. Lo cierto es que sí sabemos que ahora, después de varios años, sí le habla. En este momento, el Señor quiere afirmar su pacto con Abraham. Y eso tenemos que entender, porque nosotros, como Iglesia de Cristo, somos una comunidad de pacto, somos la comunidad de pacto delante del Señor, en donde, como todo pacto, es un acuerdo entre dos partes, entre dos puntos. En este caso, Dios y el ser humano. Y de manera más específica en este momento, Abraham. Pero cuando pensamos en Abraham como el padre de la fe, cuando pensamos en Abraham como aquel que recibió la promesa, tenemos que pensar en nosotros. Porque cada uno de los personajes en cada uno de los personajes de la palabra tenemos que vernos y en dónde nos encontramos. Y en este punto, con Abraham, sí, el Señor es Dios de pactos con nosotros, pero hay un pacto el cual es el que comanda todo lo demás. Y en el caso de nosotros, es el pacto de la salvación en Cristo Jesús. En el caso de Abraham era la afirmación de su fe en el Dios verdadero. Entonces el Señor, y por eso quiero que vengas conmigo a Génesis capítulo 17, el pasaje, todo el capítulo habla precisamente de este evento, en donde desde el versículo 1 el Señor se presenta delante de Abraham y le dice: Abraham, voy a afirmar mi pacto contigo, pero yo necesito que tú seas un hombre completamente definido en tu fe. Necesito que seas definido. Y esa es precisamente la validez de un pacto. La validez de un pacto precisamente radica en la total rendición de la voluntad de cada uno de los que participan en este pacto. En la total definición en cada uno de las dos partes de querer verdaderamente ser parte de este pacto. Entonces el Señor le dice a Abraham, quiero afirmar mi pacto contigo, pero le dice dos cosas muy importantes en los primeros dos versículos, en donde le dice, vive en mi presencia. Y cuando Dios le dice eso a Abraham, que vive en su presencia, le está diciendo: reconóceme siempre como el único Dios verdadero. Reconóceme siempre como el único Dios verdadero. Vive en mi presencia, constantemente reconociéndome, adorándome, honrándome. Eso es lo que le dice Dios a Abraham, por un lado. Y por otro lado le dice: sé perfecto. En otras versiones dice: sé intachable. Es decir, sé una persona de la cual nadie tenga nada que decir, nada malo. Es decir, esos son los requisitos del pacto que el Señor establece a Abraham para poder él confirmar ese pacto con él en los versos siguientes. Entonces eso nos pone a pensar en nosotros, hey, ¿cómo nosotros estamos viendo nuestra vida como gente del pacto? Mira, la voluntad de Dios es que nosotros seamos plenamente santificados, para que de esa manera nosotros podamos buscar la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. Seamos completamente llenos de su presencia, estemos completamente entregados a Él, vivamos cada día, como le dijo Dios a Abraham: vive en perfección, sé perfecto, sé intachable todos los días de tu vida. De esa manera yo puedo afirmar mi pacto contigo. Y bueno, el Señor empieza diciéndole eso a Abraham. Y es en este mismo pasaje, interesantemente, en donde el Señor le cambia el nombre a Abraham. Inicialmente Abraham se llamaba así, Abraham, sin la H en medio.
El Señor le dice, ya no te llamarás Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham. El primer nombre, como todos sabemos, significa padre de honra. Padre de honra. Padre noble, perdón. Bueno, necesariamente es prácticamente lo mismo. Padre noble, y ahora Abraham con la H significa padre de multitudes. Y le dice, también le cambiaré nombre a tu esposa, a Sarai, que en ese momento se llamaba Sarai, que significa princesa, y ahora se llamará Sara, utilizando la H, la H, perdón. En el español utilizamos, no utilizamos a la H, es muda. En el inglés sí se usa la H. Sara, esa H al final significa que ella será madre de naciones. Ya no será su nombre princesa, sino que ahora será madre de naciones. Es decir, el cambio de nombre pone a cada uno de ellos en un nivel diferente, en un nivel superior de propósito. Y ese es el punto. Cuando el Señor afirma ese pacto con Abraham, le cambia su propósito, le cambia su identidad, le cambia su razón de ser. Y ahora tanto Abraham como Sara vendría a ser padre de multitudes y ella madre de naciones. Cuando el Señor viene a nuestra vida, cuando el Señor viene a nuestro corazón, y Él establece su pacto en nosotros, afirma su pacto en nosotros, nos cambia. Él nos ayuda cambiándonos y nos cambia el nombre. Ya no somos más simple y sencillamente Juan y Pedro, Marta y María, sino que ahora venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser hijos de Dios. Venimos a ser seguidores de Jesucristo. Venimos a ser cristianos. Es decir, seguidores e imitadores de Cristo, con todas las implicaciones que eso tiene. Venimos a hacer luz a las naciones. Venimos a hacer sal de la tierra. Venimos a hacer ese elemento que el Señor quiere usar para bendición de todos los que están alrededor, para nosotros y todos los que están alrededor nuestro. Ese era el propósito que ahora Abraham tenía. Y ciertamente llegó a ser padre de multitudes y Sara llegó a ser madre de naciones, porque cada uno de nosotros que creemos en Jesucristo hemos venido a ser parte de esas estrellas de los cielos y esas arenas del mar que el Señor le dijo a Abraham que él vendría a ser padre de y madre de. ¡Qué cosa más maravillosa! El Señor lo cumplió plenamente Abraham con Israel y lo cumple ahora con nosotros, y nosotros como su iglesia. Entonces cuando el Señor viene a tu vida, el Señor te cambia el nombre y te da nuevos propósitos, te da nueva identidad. Vive esos nuevos propósitos, vive esa nueva identidad. Que el nombre de Cristo brille en tu vida. Ese es el propósito de Dios, que Cristo brille en ti. Y por último, el Señor da una señal, o demanda una señal de ese pacto, de la afirmación de ese pacto. Y en el caso de Abraham fue la circuncisión, y todos conocemos y sabemos qué es eso. Es cuando se corta el prepucio de un varón. Y en el caso del pueblo de Israel, esa era la señal que ellos eran parte de este pacto, eran pueblo de Dios, eran seguidores de Jehová, del Señor, de Yahweh. Esa era la señal del pacto. Entonces Abraham lo hizo, y la idea era que lo hicieran a los 8 años después de haber nacido el bebé. Pero en este caso, todos los que habitaban en casa de Abraham, pequeños y grandes, a los varones, se les hizo la circuncisión, marcando con ello que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros también, el Señor afirma su pacto con nosotros a través del bautismo en aguas. Cuando tú te bautizas en aguas, estás afirmando ese pacto de Dios contigo, de que eres recipiente de la promesa de Dios. Por eso el bautizarse no es solamente una tradición y una ceremonia. El bautizarse es la afirmación de ese pacto que Dios ha hecho con nosotros. Yo te pregunto a ti, ¿has afirmado ese pacto de Dios en tu vida a través del bautismo de aguas?
Si no lo has hecho, este es el tiempo de hacerlo. Si ya lo hiciste, gózate. No, alégrate, porque ese pacto ha sido afirmado contigo. Si no lo has hecho, el Señor te manda a hacerlo. Es la evidencia visible de la afirmación del pacto entre tú y Dios. Bautízate. Si no lo has hecho, bautízate, hazlo. Si ya lo hiciste, vive conforme a ese pacto. Vive conforme a esa evidencia de que ahora ya no eres tú el que vive, sino que Cristo vive en ti. De que ya no es tu nombre el mismo, sino que ahora tu nombre es ser discípulo de Cristo, es ser cristiano. Que el Señor bendiga tu vida hoy y siempre. Que la paz de Dios esté contigo. Nos vemos a la próxima. Dios te bendiga.